Muy buenos días, amada familia, hermosa familia de luz. Un bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Abrazando a esa participación tan hermosa de las divinas crísticas femeninas y muy consentidas por este maestro de ceremonias, Jorgito, que con tanta dulzura a todas nos recibe. Y bueno, familia, estamos en un día primero de mucha luz, de mucha iluminación, en el día del rayo blanco. Hoy un día de una integración profunda en nuestro ser. Hemos estado recordando la sabiduría ancestral del maestro Buda, y hemos entrado en esas 4 nobles verdades, y hoy estamos en el óctuple, que es la 4ª noble verdad, que tiene 8 pilares fundamentales. Hoy finalizamos con ese número 8, y esto nos lleva a comprender un poco que estas verdades han sido como una ascensión, como un paso a paso, como subiendo escalones para llegar a un punto bastante central, pero al mismo tiempo podríamos decir que es la finalización y la culminación de la unificación de todos esos pasos que hemos tenido. Llegar a este último pilar, recordando ese noble óctuple sendero, es como hoy estoy enredada, pero eso quiere decir que hemos estado en un estado progresivo. ¿Qué quiere decir? Que estuvimos en la ética, ¿cierto? Que es la que ordena la vida. Y luego vimos el esfuerzo, lo que significa sostener ese camino. Ahora llegamos a la atención plena, que es el pilar anterior que ancla la conciencia. Y todo esto unificado nos lleva a no a un cierre como tal, sino a una maduración de ese proceso caminado, de todo ese camino. La concentración correcta es este pilar. La concentración correcta. La mente unificada como en ese portal de sabiduría. Ese portal que se abre cuando logramos dar esos pasos iniciales. La concentración correcta, ¿por qué no aparece desde el inicio? Porque es que surge cuando la mente ya ha sido entrenada en la presencia, en la ética y en la constancia. Este pilar nos muestra qué ocurre cuando la mente deja de fragmentarse. Y siempre hemos llamado a nuestra mente la casa loca de los pensamientos, ¿cierto? Que cuando no aprendemos a tener el control sobre ella, pues realmente nos puede llevar a estados anímicos, a estados de poco logro en la vida de nuestros objetivos, porque no tenemos un enfoque, porque ella nos domina más a nosotros que nosotros a ella. Entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué significa la concentración correcta? ¿Qué creen ustedes? Abramos esa tertulia sagrada y compartamos un poco qué significa la concentración correcta. ¿Qué les llega a su mente, a su corazón? Bueno, amada familia, para mí es un proceso de concientizarnos que ese paso a paso que vamos llevando nos va unificando en ese estado de maduración del ser, para hacer conexión, para
entender y comprender que nuestro ser está siendo alineado a una octava más de entendimiento, sabiduría, amor, que ya vamos a nuestra mente aquietando y llevando un proceso de maduración con nuestros pensamientos y lo que hay en nuestro cerebro, que haciendo unificación con nuestro ego somos seres más sabios y de luz. Muy bien, Lucita. Muchas gracias, mi bella Lucita. Muy bien, ¿quién más le gustaría compartirnos? ¿Qué significa la concentración correcta? ¿O por qué llegamos a este punto después de ese camino que hemos recorrido? ¿Por qué llegamos al punto de observar que nuestra mente debe ser entrenada? ¿Quién más le gustaría compartirnos? Estamos, bueno, culturalmente nos crearon en una matriz, en un sistema muy movido de mantener la mente corra para acá, corra para allá, y hemos estado aprendiendo y nos estamos entrenando en meditar, en pausarla, en conectarla, y entonces creo que el logro de eso es la concentración, la meditación correcta. Ahorita, por ejemplo, aprovecho yo en el espacio de los 13 minutos con Padre, Madre Dios, entonces hacer mis preguntas para obtener mis respuestas, por lo menos en lo que yo me logro comunicar, que soy como sordito a veces. Entonces voy buscando y me voy alineando en la comunicación y en la concentración y en la meditación correcta. Si lo asocio yo. Gracias. Gracias a ti, Jorgito. Muy bien, excelente. Qué bien, excelente técnica. Muy bien, ¿alguien más le gustaría compartir? Y yo creo que la concentración correcta comprende agrupar todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, toda nuestra vibración dominando nuestras emociones y nuestras reacciones, dirigidas todas a satisfacer la esencia divina de nuestro yo soy interior y de nuestro Padre divino, nuestro Padre Madre celestial. Gracias, mi querido Luis Alberto. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Adri, yo. Adelante. Buenos días, familia. Bueno, para mí la concentración correcta es permanecer en un eterno presente. Es enfocarme en lo que en este momento estoy viviendo. Ya conocí mi pasado, ya lo traje, ya lo observé y ya lo abracé, pero en este momento estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Pero tampoco me voy a ir a mi futuro que está siendo alineado en unas líneas de tiempo, en un eterno pleno presente. Eso es como lo que siento que en lo que debo enfocarme y alinearme en este momento. Muy bien. Excelente, mi Mausi bella. Gracias, mi Adelaine, por tu compartir. Muy bien, entonces podríamos decir
que la concentración correcta es la capacidad de mantener la mente enfocada, estable, unificada, sin que se esté dispersando constantemente, ¿no? Con los estímulos, con los pensamientos, los estímulos exteriores, todo lo que yo pueda tener alrededor, con mis propios pensamientos y con mis propias reacciones. Cuando una mente está enfocada ante una situación difícil, no reacciona abruptamente, ¿cierto? Sabe contener, sostener, observar para poder entrar de pronto a tener una acción, pero una acción lineada, una acción más sabia. Entonces no se trata de tener en la mente en una rigidez o en un control forzado, no. Se trata de estabilizarla de una manera consciente. Una mente cuando está concentrada, pues no se dispersa con facilidad. No está allá y luego está por allá y luego viaja a otro lado, da la vuelta al mundo, ¿cierto? No reacciona impulsivamente. No reacciona impulsivamente y puede sostener la observación profunda. Entonces tiene esa capacidad de, en los momentos, como lo decía hace un rato, en los momentos difíciles, de poder tomar la respiración consciente, observar y de esa manera poder tener una reacción ante la situación con más sabiduría. Donde hay concentración, pues entonces hay claridad. Y donde hay claridad, pues surge la sabiduría. Ahí, de esa manera. Observamos que gran parte de los conflictos de la humanidad es la forma en que los humanos reaccionan ante las situaciones. Cuando no hay una mente clara, entonces surge mucho más el conflicto y el caos. Entonces, ¿qué tendría que ver la mente dispersa con el sufrimiento? Sí, estas 4 nobles verdades, su enfoque principal nos dirige acerca del sufrimiento. ¿Por qué el humano sufre? Entonces, en esta observación que hace el amado Maestro Buda, dice que gran parte del sufrimiento humano surge de una mente, primero, que no sabe tener equilibrio, que está saltando de un pensamiento a otro, que se identifica con cada estímulo, que cada cosa que sucede a su alrededor lo activa inmediatamente. Y entonces lo hace reaccionar. Una mente que vive fragmentada, que se fragmenta mucho, ¿no? Que está en una cosa, luego está en otra, luego en otra, y nunca tiene un enfoque claro, un objetivo claro. Y toda esa dispersión lo que genera en el ser humano es confusión, un gran agotamiento mental, dificultad para discernir, una reactividad emocional. Se reacciona. Y normalmente la mente dispersa tiende a ser exagerada, se aferra completamente a sus conceptos, a sus ideas, rechaza todo, nada de lo que le digan tiene validez, sino solamente lo que está dentro de su mente. Sus patrones son los únicos válidos y casi siempre interpreta todo desde el miedo, desde el caos, desde la angustia. Todo está, su mente está anclada ahí, en ese estado caótico. Una concentración correcta realmente no trata de eliminar la mente, lo que hace es ordenarla.
Es como cuando Ahí nuestra... está. Adelante, Luis Alberto. Sí, esa concentración correcta se logra a través del dominio propio. Si nos encontramos ante un evento imprevisto, ante un desastre natural, ante una estampida, tenemos la suficiente capacidad para analizar cómo lo vamos a mover en medio de todo eso para que nos podamos encontrar la mejor solución a ese imprevisto que se presentó. En el caso espiritual, pues entonces es el dominio propio, es la perfecta o lo más perfecta confianza en la espiritualidad, en que tenemos unas capacidades y unas propiedades propias de nuestro ser interior que nos ilumina y nos muestra la salida y no nos desvía ni nos roba las energías. Correcto. Esto, muchas gracias. Muy bien, a ti. Gracias, mi querido Luis Alberto. Así es. Y muchas veces se observa en el comportamiento de una persona cómo es su mente. Entonces, a veces vemos personas que su habitación es completamente una locura, un desastre. Y entonces la ropa está tirada por todo lado, revuelta la limpia con la sucia. Su closet ni siquiera sabe dónde encuentra correctamente las cosas porque sus cajones están revolcados. ¿Sí? En esa expresión en lo físico se ve mucho cómo está la mente adentro, cómo la persona es, cómo organiza y alinea las situaciones, sus pensamientos y todo, y se ve expresado afuera. Así como es el templo interno, la casa interna se ve muy reflejado en la casa exterior. Y entonces ahí también podemos autoobservarnos, más que mirar al otro, es vernos nosotros cómo se organiza nuestro mundo, cómo es nuestro mundo exterior, y de esa manera se ve el reflejo de nuestra mente. Y esa concentración correcta pues no trata de cortar, de eliminar la mente, lo que nos está llevando es a ordenarla. Entonces, ¿qué significaría en ese caso, en ese orden de ideas con lo que hemos compartido? ¿Qué significaría una mente unificada? A ver, analicemos. ¿Cómo se logra una mente unificada? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se observa? Lo primero que se observa es que en una mente unificada disminuye el ruido interno. Ya no hay tanto pensamiento saltante. Cuando se va de uno al otro, del uno al otro, y se revuelven y se pasan. ¿Alguien va a compartir? Por ahí hay un micrófono abierto. Estaba pensando que haga preguntas fáciles, pero de todas maneras un pensamiento unificado yo lo asocio a estar alineado con la luz, con Padre, Madre Dios, lleno de amor, de eficiencia, de construir, de aportar. Ok, Jorgito, gracias. ¿Están muy difíciles las preguntas? Muy interesantes, nos ponen a pensar. Ok. Bueno, muy bien, gracias, Jorgito. Es así.
¿no? Una mente se organiza. No, madre. Adelante, mi Adelaide. Yo creo que cuando uno unifica, o sea, se alinea a la voluntad del Padre y por lo tanto a su yo superior. Entonces, si mi mente está unificada, pues yo ya no estoy hablando desde un juicio o observando desde un juicio o desde una crítica, ni tampoco me reprimo, porque lo que anhelo yo expresar, lo expreso desde mi corazón, pero pues tampoco espero que la otra persona razone ni piense exactamente lo mismo que yo estoy pensando, sino respeto su posición, pero también defiendo, no en el sentido de luchar por la mía, de tener la razón, sino si estoy unificada, si tengo la certeza que estoy unificada con mi ser interior, sé que estoy hablando desde mi corazón, independiente de lo que pase ahí al exterior. Y una mente unificada, como tú lo expresas, no se trata de defender, pero logra tener argumentos válidos, claros, para expresarse. Y una mente desordenada no. Es muy típico y muy común observar a personas que para decir lo que desean expresar, cualquier cosa, primero tienen que poner, no sé, como 20 vulgaridades adelante para poderlo decir. Y eso muestra que su mente no la logra compactar de una manera lineal, correcta, equilibrarla para poder expresar lo que desea, sino que tiene otros recursos que primero tiene que utilizar para poder hacerse entender. Una mente unificada no. Una mente unificada escucha, observa y luego incluso muchas veces con 4, 5 palabras que expresa da una sabiduría maravillosa. Eso es de admirar. Y conocemos personas así maravillosas que lo pueden llevar a uno en un viaje con su sabiduría, con su expresión, con su palabra. Entonces es como que surge una sensación natural de calma. Y entonces como que tú mismo te alegras cuando, a pesar de la situación que es difícil, tú llegas a ser esa persona que puede llegar a conciliar, que puede llegar a equilibrar el momento, el sitio y a las mismas personas con tu expresión, con lo que dices en completa calma. Entonces aparece una atención sostenida, que eres capaz de sostener esa sabiduría, esa calma, esa integración y poderla entregar completamente de una forma en que logras transformar el ambiente. Entonces una mente unificada logra ver más profundamente todo y no se pierde en lo superficial de las cosas. Puedes sostener esa experiencia sin huir de ella. Y eso es sabiduría. Ahí es de donde se desarrolla esa sabiduría, donde surge, donde el alma empieza a expresarla. Esto suele verse mucho en las personas mayores, más que en las personas jóvenes o de mediana edad. Hablar a veces con personas que tienen tanta sabiduría que uno puede pasar horas conversando y que le hacen salir a uno una sonrisa por lo que entregan. Y uno dice, wow, qué bonito compartir con este ser. La unificación de la mente, pues no es tener ausencia de los pensamientos, es no estar dominado por esos pensamientos.
Y entonces, cómo hemos ido aprendiendo a desarrollar esta habilidad en nosotros mismos? ¿Qué herramientas hemos ido observando a través de este camino espiritual que nos han ayudado a tener esa mente unificada? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos? Maestra. Adelante, mi Luis Alberto. Sí, siendo fiel uno a sus principios y a su confianza en sí mismo, de sus propios valores, entendiendo a los demás, aunque su modo de comprender las cosas no sean exactamente igual a la nuestra, a pesar de que no estemos de acuerdo con ella, pero sí tenemos la capacidad de comprender que ella tiene su propio albedrío, que tiene su derecho a sus propias determinaciones y no a las nuestras, porque nadie puede estar sometido a que acepte lo que yo sé, lo que yo digo, lo que yo pienso y a mis principios. Yo creo que podíamos compaginarlo con el pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, que después de 40 días, si eso es real, llega a su máxima capacidad natural, humana, y tiene la capacidad de rechazar todas las prebendas, todo lo que le está ofreciendo el enemigo, porque él sabe que él es el Señor, amo y Señor, y de todo eso que le están ofreciendo, que él lo puede tener sin necesidad de aceptar y de someterse a lo que el otro le está ofreciendo deliberadamente para hacerlo salir del camino. Eso creo, esa es la relación que yo tengo. Muy bien, muchas gracias, Luis Alberto, por tu compartir. Muy valioso. El maestro nos dejó enseñanzas realmente preciosas, ¿no? Y esa sabiduría, esa capacidad de dar unas respuestas certeras, hermosas, en medio del caos, en medio de las situaciones difíciles, ese discernimiento, que realmente el discernimiento surge a través de una mente equilibrada. Cuando hay ese equilibrio, cuando está esa unificación, el discernimiento se amplifica mucho más. Y en ese pasaje que tú nos compartes se muestra que él va a un espacio, a un momento de silencio, ¿no? De meditación. Entonces aquí surge una de esas grandes herramientas de la unificación y del trabajo de nuestra mente. En el budismo, la concentración correcta se cultiva principalmente a través de la meditación, que entendida aquí como una forma de entrenar la mente. La meditación, aquietar los pensamientos, bajar el ritmo del corazón, entrar en un estado de presencia absoluta. Y normalmente, como técnicas de la meditación, casi siempre surge lo que es la visualización, ¿no? Que se nos invita a observar, se nos invita a crear espacios, a hacer viajes. Y son herramientas fundamentales para entrenar la mente. Entonces, a través de ello,
cuando, por ejemplo, vamos a un templo y observamos un espacio donde se nos invita a ubicarnos para permanecer ahí, para seguir recibiendo todo lo que podemos nosotros mismos activar, como la luz, como la emanación de colores, como los sonidos. Y en esos momentos de meditación, entonces lo que hacemos es que soltamos todas esas distracciones, todo lo que llega, porque entramos en nuestro propio mundo interno. Y hacerlo, trabajar en la meditación, trabajar en observar desde la respiración consciente, sumergirnos en el silencio, ir al corazón, ir adentro y poder crear nuestros espacios, nuestros viajes, pues ayuda, eso fortalece la estabilidad mental, ayuda a profundizar esa percepción del todo. Se prepara la mente para una visión mucho más sabia. Se prepara la mente para entrar en estados multidimensionales, donde alguien que no conozca el tema podrá decir, pues es que se meten y se ponen ahí a soñar cosas. Pero quien lo vive observa cómo esa creación de espacios, de momentos, de visualizar adentro, de poder observar sus propias interconexiones que existen en el cuerpo, viajar al sistema nervioso, viajar al sistema circulatorio, viajar al sistema endocrino, a las glándulas, a los 5 sentidos. Hacer todos esos viajes internos es una forma maravillosa de entrenar la mente para entrar en los estados multidimensionales más elevados. Entonces no se trata de escapar de la realidad, sino verla con una mayor nitidez. Correr los velos, limpiar los velos. Una mente alterada no lo logra. Una mente dispersa no logra ver esa capacidad del humano, todas esas herramientas que tenemos nosotros. Y cuando entrenamos la mente a través de la meditación, de la respiración profunda, de la visualización, entonces surgen y empiezan, es como ese árbol cósmico que empieza a dar frutos, unos frutos más profundos a través de esa concentración correcta, que es la capacidad de ver más allá de la dualidad, ir más allá de lo bueno, de lo malo, del éxito, del fracaso, del placer, del dolor, del arriba, del abajo, de la luz, de la oscuridad. Es ir más allá. Entrenar la mente nos libra de esa visión que genera conflicto. Y entonces nos lleva a tener una amplia percepción del todo, a reducir la polarización, a integrar la experiencia viva dentro de nosotros. ¿Cuántas veces cuando vamos al corazón, activamos nuestro cuerpo de luz, hacemos sublimación de la energía, nuestro cuerpo empieza a entrar en un estado diferente y tú lo percibes? Ya cuando sales de esa meditación dices, ¡ay, wow, qué experiencia! ¿Cierto? Creo que todos la hemos vivido. Se trasciende la dualidad y se entra en lo más profundo de la multidimensionalidad. Cuando una mente está inquieta, cuando una mente es desordenada, entonces surge el apego, porque todo se trata de buscar afuera. Toda la satisfacción de la vida se cree que está afuera.
y se teme perder todo eso. Entonces suele el apego al trabajo, el apego a una relación tóxica, el apego a los hijos, y eso suele pasar mucho, que no se acepta cuando el hijo decide independizarse porque ese apego no lo puedo soltar. El apego, bueno, en general a todo. Ver que todo lo que está fuera es necesario para que yo esté en bienestar. Entonces se teme perder y se aferra a las cosas impermanentes. Una mente que empieza a trabajar en ella, que empieza a entrenarse a sí misma correctamente, en una concentración correcta, entonces permite observar la naturaleza cambiante en todo. ¿Cómo cambia todo? Te lo disfrutas, ¿no? Una persona alterada está ahí, puede que el día esté asoleado, muy lindo y rico, chévere, la está viendo, pero no logra conectarse con el tiempo, no logra conectarse con el cielo, no es importante. Y una mente concentrada pues reconoce la impermanencia de las cosas, que todo cambia, todo se transforma, todo se mueve, y deja de tener ese aferramiento compulsivo, ¿no? O sea, no se es nada si no se tiene un teléfono y se está conectado a internet. Y se vuelve un caos, si se cae el internet se vuelve un caos. Si se cayó la señal de la televisión, es un caos. Si se fue la luz, es un caos. Una mente entrenada simplemente lo observa y bueno, antes ve una oportunidad para tomarse su tiempo y estar en su adentro. Y entonces ahí empieza a surgir algo muy hermoso, que son los estados profundos de conciencia. Eso se llama el jhana en la tradición budista. El jhana es estar en el estado más profundo de la conciencia. Una mente concentrada puede acceder a esos estados y se caracterizan por mantener una calma profunda siempre, por siempre estar en una estabilidad sostenida, en un bienestar interior. Por más difícil que esté la situación, se está en un bienestar interior. Se logra adaptar, hay una resiliencia automática ante las situaciones de la vida. Hay una claridad expandida. Entonces no se convierte como si todo eso fuera una meta, sino simplemente una mente entrenada logra tener esas herramientas que la reafinan, que la organizan, que la estabilizan, la ponen en un equilibrio absoluto. Y se llegan a esos estados de conciencia elevados. Entonces uno piensa, tal vez lo expreso porque en mi caso pensaba que estar en un estado de conciencia de esta magnitud, ¿no?, avanzado, pues eran esos yogis que podían sentarse en 8, 10, 12 horas a meditar. Y el jhana nos dice que no es así. Tú puedes permanecer en un estado de conciencia profundo cuando reorganizas tu mente, la entrenas, la ordenas, y puedes llegar a expresarlo al exterior de esta manera, en esa calma profunda, en esa estabilidad, en ese bienestar interno, que siempre te sientes bien, que hay siempre claridad en las cosas. Es interesante, ¿verdad? Cómo podemos ir llegando poco a poco a esos estados elevados. Y no se requiere realmente ir a la India, ni entrarnos dentro de la cueva,
para lograrlo, sino poderlo lograr ese desafío en medio de un mundo caótico. Ser los diferentes, los que muestran que sí es posible estar en estados de calma, de sabiduría, de profundo equilibrio, a través de no permitir que sea la mente la que dirija todo, sino que tú unificarte con ella, entrenarla para que tu estado personal pueda ser un referente. Y entonces surge ese ¿cómo lo logra? ¿Cómo puede sostenerse en este caos de esa manera? Y esto hace que nosotros veamos la realidad tal como es. Esa concentración correcta conduce ¿a qué? A una percepción mucho más clara, a un discernimiento más elevado, a una sabiduría práctica, diría yo, que es esa sabiduría que siempre está latente y constante en todo momento. Y una mente que se concentra, una mente que se entrena, entonces ya no reacciona impulsivamente, ya responde desde el comprender las cosas y actúa completamente en equilibrio. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta que la sabiduría deja de ser una teoría y se vuelve una experiencia diaria. Porque ya nuestra alma, nuestro ser interno, nuestra divinidad se unifica la mente con el corazón y se expresa de esa manera. A mí me parece magnífico todo este proceso de comprenderlo. Espero que para todos ustedes sea igual. El poder observar cómo nosotros somos realmente quienes ejecutamos las acciones dentro de nuestro propio templo divino. Nada viene de afuera. Nada viene de afuera. Entonces este pilar 8 es como esa coronación en ese camino, en ese sendero. Ese es el pilar de esa concentración correcta, que realmente nos lleva a observar cómo todo lo que hemos visto en este transcurso de estas 4 nobles verdades, pues se integran todas, se estabiliza la conciencia y se permite totalmente la liberación del todo. Si no hay ética, todo se distorsiona. Si no hay una atención plena, todo se vuelve mecánico, automático. Si no hay un esfuerzo, pues no hay un entrenamiento y nada se sostiene. Todos estos pilares alineados nos ayudan a ver que la mente se vuelve completamente libre, pero libre porque se unifica completamente con el corazón, con la conciencia crística. Entonces, en síntesis, como llegando como a ese punto de poder comprenderlo profundamente, la concentración correcta es eso: una mente unificada, una atención estable, una completa claridad profunda. Y todo ello es la base de la sabiduría. Ahí, desde ese silencio interior, es donde la verdad se puede revelar. ¿Cómo les parece? ¿A alguien le gustaría compartir? Excelente, maestra, excelente. Sí, bueno, no solamente hemos tenido herramientas muy válidas de estas últimas del maestro Buda, sino hemos recorrido un camino que hemos adquirido paso a paso, herramientas desde hace, bueno, ya un largo rato. Tenemos muchas herramientas que nos están llevando a perfeccionar todo eso, todo nuestro camino, nuestro andar.
para mí han sido muy valiosos los códigos arturianos, los pilares de la conciencia, bueno, muchas herramientas que paso a pasito nos van llevando a mantener la estabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de un buen ser de luz. Muchas gracias. Excelentes herramientas. Gracias, Lucita, gracias a ti. Y eso, Madre. Adelante, mi Mausi Bella. Bueno, a mí me gustaría concentrarme en la palabra que tú pronunciaste hace unos minuticos y es equilibrio, ¿sí? Uh-huh. Y volver al ejemplo que tú nos estabas poniendo del 12. Entonces, cuando está desordenada, cuando la mente está desordenada, los cajones son un caos, pero cuando la mente es rígida, también podemos observar la gente que por ejemplo, usa todas las camisas de un solo color. Uh-huh. Entonces tú encuentras, pero mejor dicho, que todo está en completa posición y si se la voltean, eso es un caos cuando llega a la casa y ve que le quitaron esto, lo pasaron uh-huh. para otro lugar. Es porque igual también se pierde en esa rigidez. Uh-huh. Entonces, mantener unificada nuestra mente desalineada para poder observar también de una manera más sensata todo pues lo que viene a nosotros, porque por ejemplo cuando tú nos hablas de la herramienta de la meditación es muy importante cuando estamos en ese proceso de aprendizaje, pero cuando estamos en caos, o sea cuando se presenta alguna situación en caos, quizás no vamos a tener la oportunidad de meditar, pero como ya lo hemos hecho, es digamos como que sería la herramienta en ese momento la respiración consciente que acabas de nombrar. En un momento de caos, en una situación cotidiana, algo que yo estoy acabando o sea, algo que vino a mí, ¿sí? No solamente el hecho de que, que un desastre natural, no, sino una situación en la que nos vemos envueltos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces, esa herramienta específicamente, adicional a toda la que nos ha compartido Lucita y todo, pero es esa respiración en ese momento es la que nos permite a nosotros también alinearnos, volver al centro, encontrarnos, mantener la calma y poder pues observar de una manera más clara, sensata, sin irnos ni a un lado ni al otro, sino la verdadera posición que nos va a sacar de ese momento en el que nos vemos cotidianamente. Es como lo que me gustaría agregar. Muchas gracias, mi Mausi, tienes toda la razón, ¿no? Por eso se habla del equilibrio, no de ir de los extremos a los extremos, sino mantener el equilibrio en todo. Dice por ahí un dicho que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y es así, es estar en el punto justo, en el estado, en el estado de conciencia ideal, óptimo. Entonces podríamos decir muchos, no, pero pues es que ahí nos están hablando de que tenemos que meditar y nos vamos a dedicar a meditar y entonces la vida nos come porque entonces ¿de dónde sacamos el sustento? ¿No? Podría llegarse a una conclusión de esas. Y es que no se está invitando a tener esos estados de meditación de horas, sino que te tomes 5 o 10 minutos de tu día, de tu momento, para entrar en tu interior, para sostener la calma, el equilibrio, entrar en la respiración consciente, entrar en lo más profundo de tu divinidad, en tu propio templo. Si tenemos tanto tiempo para revisar el chat, para revisar las redes sociales, para revisar las plataformas de ventas, ¿cómo no te tomas tiempo para ti, para entrenarte? El gimnasio no solamente está para el cuerpo físico, también está el gimnasio para la mente y para los estados internos del ser, para trabajar en ellos. Y hablábamos de que son muchas las herramientas que se han dejado en Gaia.
desde milenios y que han sido olvidadas y que para nosotros, pues, como en este mundo moderno que llamamos moderno, donde nos hacemos llamar los humanos modernos, entonces como ponernos a traer el budismo, el hinduismo, el taoísmo a estas alturas, pues como que pereza, ¿no? Pero cuando vamos y observamos lo que nos entregan, son factores tan básicos, tan sencillos, tan valiosos, que el humano moderno los ha dejado a un lado, y por eso vive en el caos, por eso todo lo busca afuera. Y el equilibrio es la base fundamental, el aprender a tener equilibrio, ni tanto para allá ni poco para acá. Muy bien, mi Elaine, muchísimas gracias por ese compartir, súper valioso, muy valioso, porque nos hace ver los dos puntos extremos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más le gustaría compartir? Sí. Adelante, maestro. Bueno, yo primero agradecer por la importancia en la conciencia de la energía mental. Es uno de nuestros cuerpos energéticos. Sabemos que la energía se transforma y hoy por hoy la física cuántica nos ha demostrado que la energía, que los electrones se mueven siguiendo la conciencia. Lo que digo con esto es que nosotros, desde la conciencia, podemos manejar todo es energía. El universo es energía. Nuestra conciencia es el principio que mueve el campo cuántico. Es tan profundo, es tan poderoso el poder entender lo que significa hacer conciencia, lo que significa hacer espíritu, lo que es el alma, la trascendencia del ego, la trascendencia del yo como individualidad, el yo en la expresión egoica, el egoísmo, la separación, la división, la lucha, etcétera, etcétera. Quiero aportar expresando la mente de Cristo, la mente de Cristo, la evolución espiritual, que no es otra cosa que el aprender a amar, nos permite accesar, alcanzar la mente de Cristo. Todos estamos invitados, por cuanto que somos seres crísticos, por cuanto que hemos venido con ese propósito principal en esta nuestra última encarnación, a anclar la energía crística, que el amor es verdadero, que el amor es real,
somos invitados a tener, a alcanzar la mente de Cristo. No es una idea lejana, ni tampoco es el privilegio de unos pocos, como la maestra lo expresó hace un momento. No es un tema de los yogis, es un tema de ser humano. Antes de desarrollarlo, primero comprender la mente de Cristo. Si bien no lo miremos como algo ahí por allá, como algo espiritualmente que sofisticado, que elevado. No. La mente de Cristo es la mente al servicio del amor, la mente fusionada al amor. La mente de Cristo es la mente divina. Sí, es Padre, Madre, Padre, luz, dirección, enfoque, Madre, sensibilidad, compasión. Es una conciencia muy clara acerca de el arte. Voy a expresarlo así. La vida maestra. Siempre supimos desde niños, nos enseñaron la idea, el concepto, o mejor, la realidad acerca de que Madre Naturaleza es sabia. A eso me refiero. En la expresión de la sabiduría de la naturaleza encontramos un equilibrio perfecto de las dos fuerzas que sostienen la vida. Esas dos fuerzas están en ti, y la mente de Cristo es ese arte de saber combinar esas dos fuerzas en todas tus expresiones. La combinación perfecta de esas dos fuerzas es el balance, es el equilibrio, es el centro. La expresión, el concepto, concentración, concentro, la acción de ir al centro, de estar en el centro. La balanza es la que nos enseña el equilibrio. Cuando los extremos van al centro, se alcanza el punto cero, el punto neutro. Sí, el punto equilibrio, concentrarse, poder unificar las emociones y la mente. Concentración, concentrarse, ir al centro. Pues ya sabemos lo que es ir al centro. Reflexionemos y meditemos, tomémonos el tiempo para reflexionar, para meditar acerca de mi expresión de equilibrio, de armonía, de paz. Cuando logramos unificar las energías, cuando logramos balancearnos, cuando aprendemos a ir al centro, nos expresamos desde el amor, porque ¿qué es el centro? Cierto que
es el centro, qué es ir al centro, sino es el amor. Entonces eso es la mente de Cristo. No es una idea lejana, no es un privilegio de unos pocos, es una forma de mirar, pero desde el centro, desde el equilibrio, sin la exageración, desde la luz, desde el ser honesto, desde el ser justo. Es por lo tanto la mente que no divide, que no separa, que trasciende la contradicción, porque abraza, al abrazar, al no dividir, al unificar, balancea, equilibra, logra expresar el amor que comprende antes de juzgar, que comprende antes de juzgar. La mente de Cristo es la mente que aprendió a trascender el juicio, que aprendió a comprender. Esto es tan importante que es uno de los indicadores del escrutinio para ser escaneados espiritualmente en la evolución cierta, el aprendizaje del amor. Ese detalle, no juzgar, comprende, que comprende, sí, comprende que es sensible, compasiva, misericordiosa, que sabe que el propósito, que no olvida el propósito, que se mantiene en el centro. Hemos venido a amar, que no olvida el propósito del alma, que pone por acción la misión, que encarna en la cotidianidad el propósito, el designio divino, la razón de ser por la que estamos aquí en este planeta, que elige amar aun cuando duele, que elige amar no por, bueno, es que es sabroso amar por placer, ¿cierto? Pero también es un acto de amar aun cuando duele. Ese fue el ejemplo del Cristo. Ese fue el gran legado espiritual. Ese fue el anclaje que el Maestro eterno del amor, sí. Bendecid a los que te maldicen. Bendecid. Sí, agradecer lo que no te gusta, aprender a transformar nuestras sombras, a aprender a abrazar a nuestro prójimo, elegir amar aun cuando duele. Es la mente que recuerda que cada ser tiene dignidad. Y es tan importante este concepto de dignidad porque todo el sistema universal de derechos humanos es el reconocimiento de la dignidad del ser humano. ¿Y qué es lo que hace que un ser humano sea digno? Resumiendo mucho, es la presencia de Dios en ese ser está vivo, la presencia de Dios, los ámbitos de la dignidad del ser humano, su capacidad de ser libre, la libertad, el respeto por la experiencia, por el proceso. Pero ¿cómo es que no me gusta entonces
no lo respetas, desconoce su dignidad, lo señalamos, lo juzgamos. ¿Qué significa realmente el respetar la dignidad? La experiencia del ser humano a los ojos de Dios no lo hace indigno, puesto que Dios siempre, no por tu experiencia, no por tu proceso, no por tu proceso de aprendizaje, Dios no te deja de amar. El ser humano nunca se vuelve indigno, nunca se vuelve indigno ante los ojos del amor. Nadie sobra, es decir, no separo, no divido, es decir, no discrimino, o sea, no juzgo. Sí, nada está perdido, entender nada está perdido. Es reconocer la dignidad de todo ser humano, es reconocer que la experiencia del ser humano es válida como aprendizaje para el alma. Todos volvemos al origen, todos vamos a volver a la fuente. Nosotros somos las más antiguas, por lo tanto hemos vivido lo que hemos vivido para alcanzar lo que hemos alcanzado. No afanemos el proceso de las almas que no son antiguas, los procesos de las almas jóvenes. Permitamos que ellos vivan y aprendan de su experiencia, así como nosotros, como almas antiguas, nos experimentamos y lo vivimos. Ellas también. El hecho de que sean almas jóvenes no significa que cuando maduren no vayan a escoger regresar a la fuente, lo van a hacer, pero permitámosle vivir su experiencia. Eso es como aprender a decir: aceptemos a nuestros hijos como son y no queramos que ellos sean como yo quiero que sean. Respetemos su dignidad, respetemos su libertad, no, amemos, aun cuando elegir amar duela. La mente de Cristo es claridad con compasión. Sí, esa claridad es verdad sin dureza. No expresamos la verdad para hacer sentir, para ofender. La verdad, cuando se expresa desde el corazón, sana, libera. Por eso el Maestro enseñó: la verdad os hará libres, y debemos de aprender a vivir la verdad como un acto sanador, como un acto liberador. Sí, es la firmeza sin violencia. El expresar la firmeza sin violencia es poder dar un ejemplo claro de cómo ejercer el equilibrio de las dos fuerzas en mi ser. Maravilloso que hayamos podido llegar a la claridad de que somos seres completos, de que yo soy mi propia llama gemela, porque en mí está mi divino crístico femenino. Pero el decir que yo soy completo, el decir que yo estoy en conciencia de que en mi ser comporto toda mi masculinidad, toda mi feminidad, significa entonces poder unificar, poder fusionar, poder ir al centro, poder expresar firmeza sin violencia. Cuando está presente, la prisa se calma. No hay
afán, porque la calma, el centro, el equilibrio no hace que prevalezca. Hay control, le quiero decir, hay dominio de todas mis energías, porque estoy en el centro, porque estoy en el equilibrio, porque estoy presente, porque estoy consciente. El miedo afloja, pero el corazón siempre encuentra dirección. No grita, no impone. Esto es un aspecto bien importante. No se defiende. No se defiende. Eso es, puedo decir, eso es tan sagrado. No se defiende. Escoge el silencio, escoge agradecer, escoge abrazar, aunque no se entienda, pero permanece en el equilibrio, permanece en la luz. Simplemente ver con amor y actuar desde ahí, sin la mente de Cristo. Pudiésemos decir que la expresión, la mente de Cristo, es la actualización de todas las enseñanzas, no solo de Siddhartha Gautama, sino de toda la sabiduría ancestral, la mente de Cristo. Bueno, intentando ir un poco más profundo, la mente de Cristo en sí mismo no es pensar distinto, es dejar de pensar desde el miedo, desde la duda, desde la preocupación, desde el afán. La mente de Cristo somos nosotros confiando en Dios, confiando en Dios. En los textos sagrados se denota que la confianza en Dios es mi fortaleza, mi fortaleza. El poder confiar en Dios es esa fortaleza que me permite no preocuparme. Confío en Dios, la provisión no va a faltar. Le resueno al universo confianza, abro las puertas y la provisión no falta, porque no dudo, porque no temo, porque tengo la certeza, porque mi confianza en Dios no es una idea, no es un pensamiento, no es una emoción, es una realidad vibratoria de mi ser. Confío en Dios. Es decir, he madurado en la fe y tengo la certeza, la convicción absoluta de que nada va a faltar. Y así es. Y es sorprendente. Y es sorprendente el número de velas, la cantidad de incienso, el aceite sobre mi escritorio. No va a faltar. Expresarse desde la confianza, desde la abundancia, expresarse en coherencia, en ese sentido es reconocer de que nosotros somos fuentes, nosotros somos Dios, somos creadores. Nosotros somos la llave que abre los portales multidimensionales de lo que queramos expresar en nuestras vidas. La mente de Cristo es esa confianza, es esa certeza, es esa convicción, es esa fortaleza. Es una quietud tan honda que ya no necesita defenderse. Desde ahí todo se ve completo.
sabe, mi Dios lo sabe. Ay, no voy a ponerme a discutir. Lo abrazo, bendito Dios. Te lo entrego, Dios mío. No, escojo no pelear, escojo no perder mi centro, escojo bendecir, escojo el silencio, escojo permanecer en mi centro, escojo ser corazón, escojo el equilibrio de mis fuerzas. Es la mente que recuerda antes de reaccionar. Esto es un énfasis que la maestra siempre hace y tiene toda la razón. Recordar antes de reaccionar es aprender a no olvidar de que debemos de sostenernos en el amor. Desde el amor, desde el amor, desde el amor, desde la paciencia, desde la calma, desde el equilibrio, desde la compasión. Aunque duela, no me dejo arrastrar por la energía emocional. Estoy en control de mi ser, estoy en control de mis energías, de todos mis campos de energía. Yo soy el amo, yo soy soberano, no pierdo mi centro, me mantengo en control. Aunque duela, no me defiendo, Dios lo ve todo, Dios lo está viendo todo. No vale la pena discutir, no vale la pena perder la coherencia, no, en la madurez espiritual, en el crecimiento, en el amor de Dios. Dios no baja de su trono a defenderse. Ninguna guerra es santa, ninguna guerra es santa, ninguna guerra es santa. Es la mente que recuerda antes de reaccionar, que sabe que el otro también viene herido, que entiende que el amor, que el error, entender que el error no define al ser. Esto es importante. Sí, lo que hace un momento expresábamos, ningún ser humano por su proceso, por su experiencia, no deja de ser digno, no deja de ser hijo de Dios. El error no define al ser, el ser siempre es el ser. El ser siempre es el ser nunca deja de ser y por tanto reconozco la dignidad de ese ser humano, respeto, honro, bendigo su experiencia y me sostengo en el amor, aunque duela. Es un ser que está aprendiendo y desde mi ejemplo, el hecho de guardar silencio, el acto de vibrarle mi amor, de abrazarlo, aunque sea un momento de silencio, en ese momento de silencio lo estoy invitando al amor. No le estoy alimentando el ego, no, le invito al amor, sin decir una sola palabra, precisamente porque eso es lo que se requiere, ese silencio, donde surge la luz. La mente de Cristo, por lo tanto, no busca tener la razón. Y esto sí que cuesta aprender, porque es que pareciera que tuviésemos la necesidad de demostrar que tengo la razón. No, eso es el ego, la mente de Cristo, el ser en el amor,
razón busca sostener la armonía, busca sostener la unidad, sostiene la paz. ¿Cuántas confrontaciones diarias en la humanidad se pudiesen evitar en ese solo hecho? Sí, busca restaurar, no perderse en la razón, no perderse en las palabras, no perderse en los pensamientos, no perderse en lo superficial, sostenerse anclado profundo en el amor, trascender la razón, trascender el ego, trascender la división. Sí, sostener la paz, sostener la paz, sostener el amor, es poder ir más allá de la razón. Entonces ahí aprendemos a dejar de ser tan parlachines. Aprendemos a hacer silencio, porque aprendemos a ir al corazón, aprendemos a estar conectados, estables. No necesitamos demostrar nada, no es necesario, no necesitamos demostrar nada cuando tenemos la certeza de que Dios lo ve todo, y Dios es el que recompensa. Dios lo ve y lo recompensa todo. Si agrado a Dios, Dios, créeme, Él va a agradarte a ti, te va a recompensar. Dios es el que ve en lo secreto y el que te recompensa en público. Cuando somos espirituales y hacemos las cosas para Dios, no lo hacemos para ser vistos, no tenemos que demostrar nada, lo hacemos para Dios, lo hago para agradar a Dios, lo hago como expresión de mi amor para Dios, no lo hago para el ego, lo hago para el Dios. Y esto es tan hermoso cuando aprendemos a hacer las cosas para Dios. Aprender a hacer las cosas para Dios, no necesitamos demostrar que tenemos la razón, porque tenemos la certeza de que lo que estamos haciendo es para Dios, y eso trasciende todo lo superficial. Qué hermoso, ¿cierto? El concepto real del vivir, el anhelar la mente de Cristo. A todos se nos ha prometido alcanzar la mente de Cristo. Podemos hacer de esto un decreto, pero no como palabras vacías, sino como conciencia llena de responsabilidad, de coherencia, de contenido. Yo soy la mente de Cristo, es decir, yo soy soberano, yo estoy en dominio, yo estoy en control. Yo soy el dueño de mi vida, yo soy. Sí, qué hermoso, yo soy la mente de Cristo, yo soy la unificación, el equilibrio perfecto de la armonía de la vida. Qué importante, qué valioso comprender que la armonía de la vida es la unificación, la fusión de las dos fuerzas que sostienen la vida, y cuando se alcanza esa expresión de unidad de las fuerzas de la vida, y esta madre naturaleza en toda la expresión de lo que es la naturaleza. Qué hermosa, qué sorprendente, qué maravillosa. Sí, que es madre naturaleza,
la belleza del amanecer, la belleza del atardecer, la fuerza del sol en el punto más alto del día. Bueno, aprender de lo natural, quiero decir, aprendamos de Madre Gaia. La mente de Cristo es la conciencia que puede decir no, sin cerrar el amor, que puede poner límites sin levantar muros, que aprende a respetar y hacerse respetar, pero no como un acto de desamor, no como un acto de división. Sí, WhatsApp con ternura, esa combinación que nos permite no herir a nadie, no herir la susceptibilidad de nadie, que hace que no tengamos enemigos, no creamos enemigos, no generamos contradictores, no andamos sembrando opositores, no levantamos resistencia porque no nos expresamos desde la resistencia. Es la mente que acepta el dolor, no como castigo, sino como el punto exacto donde el amor decide no huir, tener el valor, sí, ser valientes, tener coraje en el amor. Pero esto no significa tampoco aferrarse. Sí, el poder exacto discernir cuándo debo de soltar y cuándo debo de sostener. Pero eso es algo que lo discernimos en la calma, en el corazón, en la conexión con la luz, desde el equilibrio. Ahí nace el perdón verdadero. Qué hermoso, ahí nace el perdón verdadero. No el que olvida o guarda por allá un resentimiento y como esto me las va a pagar. No. Sino el que comprende tan profundamente que ya no necesita cargar. El amor no necesita cargar. El amor es. Sí, observan esa diferencia. La mente de Cristo es esa unión interior, es obediencia a la verdad del amor, es rendirse sin perderse, es poderme mostrar vulnerable, es poder ser vulnerable, permitirme sentir el dolor, pero sin perderme en el dolor, sino fluyendo en la libertad que es amar. Sí, dejar de abrazarme, sin dejar de sostenerme a mí mismo, sin perder mi centro, sin perder mi equilibrio. Esto es tan profundo y es tan hermoso, rendirse al amor, sin perderse. Es muy hermoso cuando alguien alcanza la mente de Cristo, aunque sea por un instante, el mundo se vuelve un poco más humano y el cielo deja de parecer lejano. Bueno, este es mi aporte, siendo que ya es el cierre.
de este aprendizaje tan precioso que la maestra nos sirve como alimento vivo para nuestras almas. Gracias, amada maestra, por la invitación a honrar la sabiduría ancestral, la sabiduría de los maestros antiguos que sin recordar aprender a amar. Gracias. Gracias a ti, maestro, gracias por ese compartir, por toda esa sabiduría que pues nos pone a todos a reflexionar, a comprender mucho más ampliamente todo lo que significa en sí la unificación de la mente con el corazón. Y pues retomar las enseñanzas ancestrales es tener la humildad del humano moderno para poder dirigir su atención hacia lo antiguo, hacia todo lo que nos ha sido dejados y plantados dentro del planeta, con esos grandes maestros que nos han mostrado ese camino, cómo irlo dando paso a paso y comprender el entramado propio que está en nuestro ser, cómo el tejido de todo lo que significa no solamente la parte biológica, sino todo lo que también se muestra en la parte multidimensional. Ir de la mano, por eso dicen los guías, por eso es tan valioso la unificación de las energías del femenino y del masculino, porque cuando se complementan hace que la sabiduría sea mucho más extensa, la llama de la sabiduría se expanda mucho más. Muy valioso todo el compartir, muy valioso toda la enseñanza. Y bueno, familia amorosa, yo los invito en este momento a que se sienten cómodamente, a relajarnos, a llevar la atención a nuestro corazón, a cerrar los ojos, permitir que nuestras manos, nuestras extremidades descansen suavemente, a que tu cuerpo se sienta unificado con la Madre Tierra, a que puedas observar cómo la Madre Tierra te sostiene, a ser conscientes de la postura de la columna vertebral. Y vamos a tomar una respiración profunda. Llévala al centro del corazón. Vamos a exhalar suavemente. Y ahora, autoobsérvate. Si en esa primera respiración fuiste consciente de percibir cómo ese aliento sagrado ingresó en ti. Vamos nuevamente con una respiración suave, profunda, al corazón. Exhalamos suavemente. Como fue esa primera respiración, tal vez dirigida, probablemente no tan consciente, y cómo se sintió tener una segunda respiración en conciencia. Vamos a llevar la atención a nuestro cuerpo. Te sientes sostenido, te sientes sostenida por la Madre Tierra. Y observa la quietud, el contacto, la estabilidad. Y permites que el cuerpo simplemente se sienta en un reposo consciente. No controlas nada, no cambias nada, solamente observas.
Pero date cuenta que en el momento en que llevas tu atención al cuerpo, pierdes la atención en la respiración. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos en conjunto? Vamos a tomar esa respiración suave, profunda, consciente, percibiendo, sintiendo el aliento sagrado y haciendo el anclaje perfecto con el cuerpo, en esa suavidad, en ese descanso del cuerpo. Permites que la respiración sea el ancla. Llevas tu concentración. Si la mente se distrae, te das cuenta. Y si eso sucede, la anclas nuevamente a través de la respiración. Tomamos nuevamente una respiración suave, profunda. Llegas a la concentración. Permite que la atención se vuelva más estable. No tratas de perseguir ningún pensamiento. No luchas con ellos. Si aparecen, tú eres el observador. Déjalos pasar y vuelve al ancla con la respiración. Imagina tu mente como si fuera un lago. Lleva la atención ahí, a tu mente. Al inicio, el agua está en movimiento. Pero tú tienes el control y poco a poco la puedes ir aquietando. Y empiezas a observar cómo la superficie entra en calma. Se vuelve clara. Observas cómo tu atención empieza a volverse más amplia. No hay nada que elegir. No hay tampoco nada que rechazar. Todos los pensamientos, todas las sensaciones, todas las emociones, todo aparece, pero desaparece en la conciencia. Eres tú quien dirige la escena. Tú no eres quien aparece, eres el espacio que observa lo que surge en él. No hay bien, tampoco hay mal. No hay un logro, ni tampoco hay un fracaso. Solamente hay presencia. Ahora que has logrado aquietar las aguas de ese lago, donde la mente es más estable, vas a observar todo lo que empieza a surgir. Cómo todo lo que surge se puede mostrar, se puede disolver, puede cambiar. Simplemente permítete que esa comprensión se asiente suavemente sin palabras. No necesitas aferrarte. Tampoco necesitas hacer nada retenido. Permite que la claridad traiga la libertad. Permanece unos instantes en esa mente unificada, sin buscar nada, sin esperar nada, simplemente estar. Ahí reconoces a la mente unificada, a la conciencia clara. Ahí hay paz. Ahí entras en el silencio consciente y prolongado.
Y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y siente, observa cómo puedes unificar tu mente con tu corazón. Nuevamente tomamos una respiración suave y profunda. Percibe el estado de tu cuerpo, el estado de tus sentidos. Observa lo que sucede en tu cuerpo unificado con tu mente. Muy bien. Observa la energía que recorre tu cuerpo en este momento, cómo la sientes. Esa comunión de tu ser. Y tomamos una respiración suave y profunda. El silencio unifica, el silencio alinea, el silencio equilibra. Y tomamos una siguiente respiración y vamos a hacer los decretos del día de hoy. Yo decreto que mi mente se unifica con la claridad. Yo decreto que suelto la dispersión y habito el silencio interior. Yo decreto que mi mente se aquieta sin esfuerzo ni lucha. Yo decreto que veo la realidad tal como es, libre de ilusiones. Yo decreto que reconozco la impermanencia y me libero del apego. Yo decreto que mi mente concentrada es un canal de sabiduría. Yo decreto que desde la quietud emerge mi verdadero discernimiento. Yo decreto que en el silencio recuerdo quién soy yo. Yo soy presencia clara. Yo soy mente serena. Yo soy conciencia despierta. Muy bien, tenemos mensaje de nuestros amorosos guías. Así que todos al unísono vamos a tomar esa respiración suave y profunda para activar la energía. Muy bien, vamos con ello. Vamos a tomar esa respiración suave, profunda. Amadas almas que han llegado hasta este momento, hasta este presente, escuchen con el corazón aquietado.
La concentración no es solo una meta. Es un estado natural cuando dejas de dispersarte. No naciste para vivir fragmentado o fragmentada. Naciste para habitarte plenamente. Cuando una mente corre sin dirección, el alma se cansa. Cuando la mente se aquieta, realmente el alma logra su descanso. No teman el silencio. En él no se pierden. Realmente en él se encuentran. La mente unificada no se aferra, observa. Y al observar con claridad, la mente se revela sola. Todo apego nace del miedo a perder. Toda libertad nace de comprender que nada te pertenece. Cuando sueltas la necesidad de controlar, la vida se ordena. El lago de la mente se calma y refleja el cielo. La mente serena refleja la sabiduría. Permítanse, amadas almas, que esta claridad se asiente. No hay nada que forzar, no hay nada que buscar, simplemente permanecer. Están caminando el sendero con honestidad. Ahora, descansen en la conciencia. Desde aquí, la iluminación no se persigue. Cuando se recuerda, surge. Y ahí se observan como esos mensajeros que llegan a un planeta en densidad y se permiten iluminar. Se convierten en esos faros que muestran a través de su presencia la esencia perfecta del ser. Les amamos y les honramos. Bien, vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y así, de esta manera, damos gracias a Padre, Madre Dios, a la Divina Fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama, a la Mamita Gaia. Damos gracias a las enseñanzas que nos ha dejado el Maestro Ascendido Buda. Damos gracias a nuestros guías, a nuestros equipos espirituales, a todas las jerarquías de luz que nos asisten, nos acompañan, nos cuidan y nos protegen. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy. Y así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la Divina Fuente Creadora que todo lo es por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Así es, hecho está. Eso también. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias.